Bizcocho de boletus con rabo de ternera asturiana y oreja de cerdo, gelatina de bittercash y helado de frutos del bosque. Milhoja de bacalao a la riojana con patata, pastel de verdura y champiñones con nata. Y así, hasta 75 pinchos distintos en los que prima, ante todo, la innovación. Pero bueno, lo principal en este caso yo creo que es más que sea de verdad un pincho, porque es un concurso de pinchos, que no sea una gran cantidad de comida, que se pueda comer con los dedos, que es algo fácil y sobre todo que tenga un conjunto de sabores que llegue bien al paladar y que sea completo, ¿no? Fernando Viñuela repite la experiencia en el concurso de pinchos de Gijón, pero Nacho Robles se ha unido al certamen en esta segunda edición. Bueno, pues después del último certamen de cañas y tapas, que ganamos el primer premio, nos animamos muchísimo en hacer otra vez el pincho. Y bueno, y así todo porque, bueno, para participar, para ver si influye un poquitín más en la venta de los pinchos y contribuir a ello. El mayor condicionante a la hora de crear estas pequeñas maravillas culinarias es el presupuesto. El precio máximo del pincho a concurso es de 2 euros. Entonces el precio de costo tiene que rondar, pues eso, el euro como mucho, y tiene que ser género bastante barato. No puedes poner mariscos ni cosas de estas que salgan del precio, ¿no?, del presupuesto. Bueno, pues sí, la verdad, ¿no? Buscamos así productos. Lo único que sale así bastante carillo es el bacalao, que tiene un precio bastante elevado. Pero bueno, vamos laminándolo muy finamente y bueno, no, se puede conseguir. Los pinchos se servirán hasta el domingo y los usuarios del comercio digital podrán votar por su favorito hasta el lunes por la mañana.